Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de hoy viernes 4 de junio del Seminario Iberoamericano de Análisis Matemático y Matemática Aplicada. Antes de comenzar, agradeceros vuestra presencia acá y la invitación que me ha hecho el comité organizador para poder impartiros esta charla. En la tarde de hoy vamos a revisar el tema de polinomios extremales con respecto a norma de Sobol, ¿vale? Este es un trabajo que ha sido realizado en conjunto con el profesor Héctor Pijeira y con Abel Díaz González, ¿vale? Pues antes de comenzar quería haceros una pregunta. ¿Qué tienen en común las descargas eléctricas y las burbujas? Estos dos fenómenos naturales siguen un principio, llamémoslo universal, conocido como la ley del mínimo esfuerzo, o el principio del mínimo esfuerzo. Fue planteado por primera vez y aplicado al comportamiento humano en 1894, en un artículo de Ferrero que, traducido al español, se leería como Inercia mental y la ley del mínimo esfuerzo. Esto no es un caso aislado. Bien sabemos nosotros que la naturaleza es una máquina que está muy bien diseñada para minimizar y para optimizar los procesos los cuales tiene que llevar a cabo en el día a día. Otras leyes que también pertenecen a este grupo vendría siendo la ley de la inercia o el fenómeno del camino de la menor resistencia, en el caso de las descargas eléctricas, pues entre otros. También los humanos tenemos un interés intrínseco en describir estos procesos que definen mínimos, que definen las mejores formas de hacer las cosas. Pero bueno, no somos como la naturaleza y tenemos que valernos de las matemáticas para poder describir cómo minimizar o cómo encontrar las mejores aproximaciones a fenómenos que queremos describir. ¿Vale? Un poco de lenguaje técnico antes de comenzar. Trabajaremos en la tarde de hoy con espacios normales, con espacios normados, espacios lineales normados, y vamos a seleccionar un elemento f que va a ser el elemento que vamos a aproximar a través de elementos de un subespacio G, un subespacio lineal de este espacio. Entonces, definiremos como el problema de la mejor aproximación al problema de encontrar un vector G0 que esté en este subespacio lineal de forma tal que se minimice la distancia entre estos dos elementos, ¿vale? Donde la distancia va a ser la métrica inducida por la norma que hemos seleccionado, ¿vale? Al conjunto de los vectores que mejor aproximen vamos a llamarle L de G, ¿vale? De acuerdo a la posición relativa del elemento f con respecto al subespacio G, este problema puede tener interés o no. Porque, por ejemplo, pensemos que el elemento f está dentro del subespacio G, entonces de esta forma la solución del problema es trivial, dado que el mejor aproximante vendría siendo el mismo elemento del subespacio. En el caso de que el elemento esté en la frontera del subespacio, pues entonces el problema no va a tener aproximación, pues por definición de frontera siempre nos podemos acercar todo lo que queramos a este elemento. El único caso que queda, y es el caso que en realidad nos muestra interés, es cuando el elemento está fuera del subespacio. O sea, cuando estamos intentando aproximar un elemento del espacio por elementos de un subespacio del cual él no forma parte. Para atacar el problema de la mejor aproximación, tenemos, el enfoque usual que se le da, que era lo que os comentaba anteriormente. No somos la naturaleza, por lo tanto necesitamos una vía sistemática de atacar este tipo de problemas. Pues matemáticamente lo que se hace para enfrentar este problema es hacernos tres preguntas, ¿vale? Primero, ¿existen elementos de mejor aproximación? O sea, este conjunto L de G es no vacío. Luego, la pregunta lógica que cabe preguntarse es ¿cuántos elementos hay? Y el caso más interesante es cuando hay un solo elemento, o sea, cuando el elemento de mejor aproximación es único. Muy bien. Y por último, después de hacernos estas dos preguntas, pues necesitamos una propiedad P que nos diga si un elemento es o no es el de mejor aproximación. Porque claro, luego cómo lo buscamos, ¿vale? Esta propiedad P se le llama caracterización del elemento, o sea, una propiedad P que solo satisfaga el elemento de mejor aproximación, ¿vale? Pues bien, el problema de la mejor aproximación
el ejemplo clásico de interés que tiene y cómo entró este problema del polinomio de mejor aproximación a la matemática fue a través de los estudios de Chebyshev, en los cuales se buscaba una tecnología para minimizar la fricción de los mecanismos del paralelogramo de Watt en la máquina de vapor. Como resultado, eventualmente se adoptó pues, el cigüeñal, que es lo que conocemos actualmente como mecanismo de transformación del movimiento horizontal a movimiento circular. Y como otros subproductos de estos estudios, pues entran a la matemática lo que se conocen como los polinomios de Chebyshev. ¿Por qué tenemos que hacernos estas tres preguntas cuando nos estamos enfrentando a un problema de mejor aproximación? Y ahora quiero presentaros un ejemplo de la vida práctica, de por qué estas tres preguntas tienen mucho interés. Supongamos que queremos cruzar un paso montañoso. Muy bien, una vez que nos enfrentamos al problema de querer cruzar este paso, pues tenemos que hacernos tres preguntas. Primera pregunta, ¿habrá un camino que nos dé el menor, con el cual tengamos que esforzarnos lo menos posible para pasar este paso montañoso? Si existe tal camino, pues ¿cuántos caminos existirán de esta manera, con la cual nos esforcemos lo menor posible? Habrá varios caminos, habrá un solo camino. Y por último, de existir este camino, ¿cómo sería? ¿Cómo si estamos subiendo una montaña nos damos cuenta de que vamos, en efecto, por el camino óptimo? ¿Será este camino un camino despejado y tranquilo? ¿Será, a lo contrario, un camino que va por entre las montañas? ¿O será un camino por la ladera bastante tortuoso? Pues estas son las tres preguntas que nos hacemos: existencia, unicidad y caracterización. Un ejemplo clásico que los quiero presentar para que veamos que de forma matemática cómo es que se enfrentan estos problemas es el problema de la mejor aproximación polinomial en el caso de la norma LP usual. Muy bien, entrando en materia, consideremos que tenemos una medida mu positiva de Borel soportada en un intervalo de los números reales. De esta forma consideraremos la norma LP usual a través de esta expresión que tenemos acá. Saber si existe el polinomio de norma mínima es equivalente a buscar el polinomio de que mejor aproxima, polinomio del espacio Pn-1, o sea, un polinomio de grado menor estricto que n, que mejor aproxima a la indeterminada elevado a la n, ¿vale? Esta es otra forma de definir cómo se busca el polinomio de menor desviación de cero, ¿vale? Este problema siempre tiene solución para todas las normas P usuales, ¿vale? Para todos los valores de P de la norma usual. La demostración de este resultado o el porqué de este resultado se basa en la dimensión finita del espacio de los polinomios de grado menor estricta que n. Ahora, ¿cuántos polinomios hay? Y la respuesta a esta pregunta es que el elemento minimal en este caso es único para todo valor de P entre 1 e infinito, incluidos ambos. La demostración para valores de P que estén entre 1 e infinito se basa en que la norma P en este caso es estrictamente convexa y, como bien sabemos, en espacios estrictamente convexos el problema de la mejor aproximación tiene una solución única. Muy bien, para el valor P igual 1 se tendrá unicidad dado por un resultado de Jackson que lo demuestra, y la única condición que se pide es que el conjunto satisfaga una propiedad conocida como la condición de Haar. Se dice que un espacio P de las funciones continuas es un espacio de Haar si 0 es el único elemento de P que tiene n o más raíces, ¿vale? O sea, como estamos trabajando, como estamos aproximando a través del conjunto Pn-1, pues aquí se cumple la condición de Haar de manera trivial, ¿vale? Y finalmente, para el valor P igual a infinito, es bien conocido y es una demostración preciosa que os recomiendo que en algún momento os la reviséis. Es bien conocida la unicidad de los polinomios de Chebyshev. Bien. De acuerdo a la caracterización, en este caso se puede decir lo siguiente, y esta es una condición que veremos que será muy importante a lo largo del desarrollo de la charla. Para valores de P que estén entre 1 e infinito, el polinomio Qn será el enésimo polinomio minimal, el enésimo polinomio mónico minimal con respecto a la norma P usual, si y solo si
cumple que el producto de esta expresión de acá, o sea, del valor absoluto elevado a la p-1 por el signo del polinomio, multiplicado por cualquier polinomio arbitrario de grado menor estricto que n, es 0. ¿Vale? La función signo en este caso pues queda definida de la forma que la hemos visto siempre. Importante decir que aquí hay dos casos que hay que discernir, ¿no? El primer caso, cuando p es igual a 1, si somos observadores vemos que esta expresión no depende del valor absoluto del polinomio Qn, sino que depende solamente de su signo, ¿vale? Y además, cuando p es igual a 2, vemos que valor absoluto, acá nos queda solo valor absoluto por el signo de la función, es la función tal cual. Y si nos fijamos, lo que tendríamos sería el producto de un polinomio de grado n por polinomios arbitrarios de grado menor estricto que n-1. Menor estricto que n, perdón. Y lo que nos quiere decir esto en este caso es que si nos fijamos, esta es la condición de ortogonalidad. Y acá es donde viene un señalamiento de tono filosófico. Hay varias fuentes que consideran a la extremalidad para valores de p diferentes de 2 como ortogonalidad generalizada, ¿vale? Gracias a esta condición que tenemos acá. Pero también lo podemos ver de otra forma, que la ortogonalidad no es nada más que una extremalidad, un caso particular de la extremalidad, cuando p es igual a 2. Para evidenciar más la relación intrínseca entre estos dos conceptos, pues revisemos qué pasa con la localización de los ceros de estos polinomios extremales. Pues bien, se puede decir que si un polinomio es minimal, entonces tendrá n ceros simples dentro de la envoltura convexa del soporte de la medida, ¿vale? Esto es un resultado que sabemos que se cumple para los polinomios ortogonales. Por lo tanto, la demostración pues va a ser muy parecida. En este caso, nos serviremos de la condición de caracterización que vimos en el cuadro anterior, ¿vale? Pues para ello, asumamos que nuestro polinomio extremal tiene m, o sea, m un número menor que n cambio de signos dentro de la envoltura convexa del soporte de la medida, ¿vale? En los puntos que vamos a denotar como x. Entonces se tendrá que cuando armamos este polinomio que tiene a los cambios de signo de m con multiplicidad 1, pues la integral, esta integral de acá, va a ser 0 por la caracterización. Pero si somos observadores nos damos cuenta que esta función que tenemos acá no cambia de signos dentro de la envoltura convexa del soporte de la medida. Claro, esto significa que tenemos una contradicción, porque si la integral de una función que no cambia de signo es 0, significa que la función es 0, ¿vale? Pero la función esta por construcción no es 0. Por lo tanto, no queda más remedio que nuestro polinomio extremal tenga n cambios de signo dentro de la envoltura convexa del soporte de la medida, ¿vale? Y este resultado que os pongo acá es un resultado bastante interesante, que lo encontré mientras estaba revisando lo que se había hecho acerca de la localización de ceros de los polinomios extremales, ¿no? Consideremos ahora una medida muy particular, la medida del EBG sobre el intervalo -1, 1, ¿vale? Acá tenemos valores generales de P y denotaremos como Q de NP el enésimo polinomio minimal mónico con respecto a la norma P definida de esta forma que tenemos acá, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, el Qn1 será el polinomio de Chebyshev de segundo tipo. O sea, sabemos que el polinomio extremal con respecto a norma 1 es el Chebyshev de segundo tipo, con respecto a norma 2 son los polinomios de Legendre y con respecto a norma infinito es el Chebyshev de primer tipo. Y este resultado que tenemos acá lo que nos dice es que si P está entre 1 y 2, entonces los polinomios extremales con respecto a esa norma, los ceros de los polinomios extremales con respecto a esa norma se van a intercalar con los ceros que están entre el Chebyshev de segundo tipo y el Legendre de segundo tipo. Y el mismo fenómeno sucede si P está entre 1 e infinito. Los ceros de los polinomios extremales se van a intercalar con los polinomios de Legendre, P igual 2, y con los polinomios de Chebyshev de primer tipo, P igual a infinito, ¿vale?
Pues bien, visto esto, vamos a entrar en la materia que nos va a ocupar en la tarde de hoy. Los polinomios extremales con respecto a normas Sobolev, ¿vale? Pues bien, para P entre 1 e infinito definimos una medida vectorial, un vector de medidas, donde estas medidas μk van a ser medidas positivas, finitas y de Borel soportadas en intervalos de la recta real, ¿vale? Estas medidas tienen que cumplir, por supuesto, que los polinomios sean medibles para cada una de ellas, pues si no, pues no tiene sentido nada de lo que vamos a hablar acá. Luego vamos a considerar siempre que el primer soporte tiene infinitos puntos, ¿vale? Entonces, bajo estas condiciones, esta expresión define la norma P de Sobolev y además vamos a considerar que una medida μk le llamaremos medida continua si la medida de cualquier conjunto puntual es igual a 0, ¿vale? Para todos los elementos de la recta real. Vamos a considerar, aunque hay más, vamos a considerar dos casos básicos en aras de mantener esta charla con la mayor simplicidad posible. Vamos a considerar primeramente las normas continuas de Sobolev, que es cuando todas las medidas tienen un soporte continuo, y además vamos a considerar medidas de Sobolev discreta, que en este caso solo la primera medida va a tener soporte continuo y el resto de las medidas van a ser deltas de Dirac, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar con el caso de las medidas continuas. Y antes de comenzar, pues enunciaros una propiedad básica de los polinomios extremales, y es que el enésimo polinomio extremal mónico con respecto a norma de Sobolev, y no solo con respecto a norma, esto como van a ver es una propiedad intrínseca de las normas. Este polinomio extremal va a tener coeficientes reales. ¿Cómo se ve esto? Pues muy sencillo, calculándole la norma al polinomio, suponiendo que el polinomio tiene parte real R1 y parte compleja R2, pues calculándole la norma nos damos cuenta que se puede escribir de esta forma que tenemos acá, y luego utilizando pues una desigualdad básica nos damos cuenta que esto no es nada, esta norma es mayor o igual que la norma de su parte real, ¿vale? De esta forma concluimos que el polinomio tiene que tener coeficientes reales. Entonces, vamos a concentrarnos ahora para normas continuas de Sobolev en los cuatro aspectos con los que comenzamos: existencia, unicidad, caracterización y propiedades de los ceros, ¿vale? Pues bien, la existencia del enésimo polinomio extremal mónico con respecto a una norma continua de Sobolev está garantizada para todos los valores de P, dado que estamos aproximando la indeterminada z a la n a partir de polinomios que están en el espacio Pn-1, o sea, polinomios arbitrarios de grado menor estricto que n. Y pues bueno, todos sabemos que esto es un espacio de dimensión finita. Y en estos casos, la solución de este problema va a estar garantizada. Ahora, con respecto a la unicidad, tenemos que analizar dos casos por separado. Primeramente vamos a revisar el caso en que P va entre 1 e infinito y luego vamos a ver qué sucede en el caso P igual 1. ¿Vale? Pues bien, bajo las condiciones que hemos visto hasta ahora, se puede afirmar que para el caso en que P esté entre 1 e infinito, la solución a este problema es única. ¿Vale? Pues bien, para probar la unicidad vamos a utilizar un método clásico, o sea, vamos a suponer que existen dos polinomios extremales. Y entonces, si existen dos polinomios extremales, de acuerdo a la convexidad del conjunto de los mejores aproximantes, pero además, si no nos podemos sacar las cuentas en este caso, podemos afirmar que este polinomio que tenemos acá también es extremal, ¿vale? Y además es tomónico. Entonces, podemos concluir que existe igualdad en esta expresión que tenemos acá, ¿vale? Pues ahora bien, dejando esta igualdad de un lado, si aplicamos desigualdad de Minkowski dos veces a esta expresión que tenemos acá, vamos a obtener la desigualdad en esta igualdad. Bien, acá dos aspectos muy importantes. Fíjense que estamos tratando a la norma continua de Sobolev como suma de normas usuales en espacios LP. Pues bien, como en la primera desigualdad hay igualdad, pues llegamos a esta expresión que tenemos acá, ¿vale? De forma bastante sencilla. Luego,
de la desigualdad triangular en espacios LP usuales, podemos afirmar, podemos decir que esta expresión que tenemos acá se cumple siempre, y luego, como tenemos igualdad, pues llegamos a la conclusión de que tenemos esta igualdad acá en el espacio LP usual. ¿Esto qué significa? Que si se cumple para todo K, se cumple en particular para K igual 0. Luego, si se cumple para K igual 0, la igualdad en la desigualdad de Minkowski, sabemos que el polinomio Qn va a ser un múltiplo del polinomio Ln casi donde quiera con respecto a la norma mu0. Y luego, como los polinomios son funciones continuas, pues de aquí concluimos que ambos polinomios tienen que ser iguales. Y para p entre 1 e infinito tendremos unicidad. Ahora bien, antes de revisar la unicidad en el caso p igual 1, necesitamos una condición, o sea, una criba que nos diga, en el caso de tener un polinomio, si este polinomio es el extremal o no, ¿vale? Para ello nos vamos a valer de una condición a la que le llamaremos condición suficiente, ¿vale? O sea, esto lo que significa es que cualquier polinomio que cumpla con esta condición que os pongo acá, con la condición 2, va a disfrutar de ser un polinomio extremal, un polinomio mónico extremal. Esta condición, si se fijan, es muy parecida a la condición de caracterización que vimos para el caso usual, para el problema de la mejor aproximación con respecto a normas LP usuales, ¿vale? Fíjense que acá tenemos el producto de la función signo del polinomio que estamos tratando de probar, multiplicado por el valor absoluto elevado a la p-1. Fíjense que acá el elemento nuevo es que tenemos la sumatoria de estas expresiones, pues ahora estamos en casos sobres, o sea, tenemos que incluir además del polinomio también sus derivadas. Y si este producto con respecto a cualquier polinomio arbitrario de grado menor estricto que n es 0 para todo polinomio de grado menor estricto que n, pues entonces este polinomio será el polinomio extremal. En realidad este tipo de condiciones lo que nos dice es que del espacio Pn-1 hemos escogido el mejor representante que podíamos escoger, ¿vale? Pues bien, para demostrar esta condición suficiente, pues la demostración pues sigue estos pasos, ¿vale? Primeramente consideramos una función auxiliar gk definida de esta forma. Fíjate que esta función va a agrupar esta expresión que tenemos de este lado. Pues bien, es muy fácil deducir que esta función pertenece al espacio LQ con respecto a cada una de las medidas μk. Y además de esto, su norma Q, salvo exponentes, va a ser igual a la norma P de cada una de las derivadas consecutivas. De la desigualdad de Holder es posible inferir esta desigualdad que tenemos acá, ¿vale? Y utilizando una desigualdad clásica, pues es posible además inferir que se va a cumplir esta desigualdad que tenemos acá, ¿vale? Por último, esta desigualdad, pues lo que va a implicar es que la norma de nuestro polinomio Q es menor, del polinomio que estamos intentando probar, es menor o igual que la norma de ese polinomio más cualquier otro polinomio arbitrario de grado menor estricto que n. Esto lo que significa es que Qn es el polinomio extremal, ¿vale? Ahora bien, para probar esta condición suficiente para el caso p igual 1 vamos a utilizar un método un poco más clásico, ¿vale? En este caso vamos a descomponer a nuestro polinomio Qn, vamos a escribirlo como su parte mónica, la indeterminada elevado a la n, menos un polinomio de grado n-1 al menos, que vamos a denotar como Q0, ¿vale? Pues bien, considerando a Q como un polinomio arbitrario, escribiremos a Qn, la norma de Qn, de esta forma que tenemos acá, ¿vale? Ahora vamos a escribirlo en la notación operador, ¿vale? La notación operador la hemos introducido acá en aras de escribir esta condición de una forma más simple. Fíjense al final que esto no es nada más que un operador lineal en la parte del polinomio arbitrario Q, ¿vale? Pues bien, escribiendo esta expresión de acá como este operador, nos fijamos que como este operador es lineal, pues acá podemos sumar y restar Q y separarlo, ¿vale?
Ahora bien, fíjense que este lado de acá me queda el producto de Qn por un polinomio de grado n-1, ¿vale? El operador evaluado en un polinomio de grado n-1. Y habíamos quedado que este operador era 0, ¿vale? Por último, me queda que la norma del polinomio Qn va a ser igual a el operador evaluado en este polinomio de acá. Luego, si tomamos valor absoluto en ambos lados, nos vamos a dar cuenta que finalmente la norma del polinomio que estamos probando es menor o igual que la norma de cualquier polinomio mónico arbitrario, lo que nos dice que este polinomio que cumple la condición que hemos llamado como condición suficiente es el polinomio extremal de grado n, ¿vale? Lo cual demuestra la afirmación de esta condición suficiente para el caso de que p sea igual a 1. Pues bien, lo que tenemos ahora es simplemente una condición que nos dice si un polinomio es extremal o no lo es. Esta condición resulta ser muy útil, pues nos permite probar que en el caso de que p sea igual a 1, la solución de este problema no es única, ¿vale? Y aquí es donde comienzan las malas noticias para el caso Sogole. Cuando p es igual a 1 con respecto a normas continuas, el problema de la mejor aproximación polinomial, su solución no es única. Un ejemplo que demuestra esta afirmación que acabamos de hacer es considerar este vector de medidas que tenemos acá, donde estamos considerando norma usual del eje, ¿vale? Con respecto a estos intervalos que tenemos acá. Pues bien, es posible inferir que esta familia de polinomios con un parámetro a que va entre 0 y 1 es una familia de polinomios mónicos de grado 2, pero además, por cumplir la condición suficiente que acabamos de demostrar, vemos que esa familia de polinomios forman lo que sería un conjunto de polinomios extremales con respecto a esta norma que hemos definido acá, ¿vale? Por lo tanto, concluimos que en el caso p igual 1 no hay unicidad en el problema de la mejor aproximación con respecto a normas continuas de Sobolev. Ahora bien, ¿cómo encontrar una caracterización? Pues a partir de la condición suficiente, es muy fácil si partimos de ahí, pues intentar demostrar la necesidad. Y luego, si tenemos necesidad y suficiente, pues tendríamos una caracterización. Pues bien, para probar la necesidad de la condición de caracterización que vimos anteriormente, vamos de igual forma a separar en dos casos. Primero el caso en que p va entre 1 e infinito y luego el caso en que p es igual a 1. Bien, pues bien, caso 1 infinito. Vamos a asumir que el polinomio Qn es el polinomio extremal. Si es el polinomio extremal, pues entonces cumple con esta desigualdad que tenemos acá, ¿vale? O sea, se suma con cualquier otro polinomio arbitrario de grado n-1, la norma va a ser mayor o igual que la norma original, ¿vale? De esta forma, pues vamos a definir la función h de alfa como la norma del polinomio más cualquier polinomio arbitrario de grado menor estricto que n con este parámetro alfa que tenemos acá, definiéndome cuánto estoy sumando, ¿vale? Pues bien, como p está entre 1 e infinito, esta función que tenemos acá es derivable con respecto a alfa. Pero no solo es derivable, sino que tiene un solo mínimo. Y como sabemos, función derivable con un solo mínimo, su derivada en ese punto tiene que ser 0. ¿Vale? De esta forma, pues derivando con respecto a alfa y evaluando en alfa igual a 0, que es el mínimo de la función, llegamos a que esta expresión de acá tiene que ser igual a 0. Y con esto probamos que este resultado, además de ser suficiente, es necesario y por lo tanto nos da una caracterización en el caso en que p esté entre 1 e infinito. ¿Vale? Pues bien, para el caso p igual 1 vamos a suponer que la condición suficiente no se cumple. O sea, que existe un polinomio h de grado menor estricto que n-1, y que el operador bracket en este caso, para el caso p igual 1, va a ser distinto de 0, ¿vale? Sin pérdida de generalidad es posible decir que es posible pues tomar solamente el caso en que este operador da mayor estricto que 0. En caso de que sea menor estricto que 0, nada, lo multiplicamos por una constante y estamos nuevamente en el caso que el operador es mayor estricto que 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una familia de conjuntos de los cuales vamos a excluir los ceros, ¿vale?
tanto del polinomio como de sus derivadas, ¿vale? Una sucesión de conjuntos que es creciente y converge al soporte de la medida sin los ceros de el polinomio y de sus derivadas, ¿vale? La unión del soporte de todas las medidas. A esta familia de conjuntos vamos a llamarle ADKL, ¿vale? Fijémonos que esta familia de conjuntos es una sucesión de conjuntos compactos del interior del soporte, de forma tal que, como les decía anteriormente, convergen al interior del soporte con los ceros quitados, donde vamos a denotar el conjunto de los ceros de la función y de su derivada como lambda mayúscula k, ¿vale? Además, vamos a considerar BKL como la diferencia entre el interior de los soportes menos estos conjuntos acá. De forma tal que el límite de estos conjuntos que van a formar una sucesión decreciente va a converger al conjunto de los ceros, ¿vale? Luego, consideramos a mu como el vector de medidas continuas usuales, entonces es posible obtener estas identidades que tenemos acá. O sea que el límite de esta expresión converge, fíjense que acá lo estamos tomando sobre esta familia de conjuntos, converge a la integral sobre todos los conjuntos. ¿Por qué? Porque los ceros son conjuntos puntuales, ¿vale? De esta forma también el límite de estas integrales pues va a converger a cero. Acá no hay mucho problema. Luego de esta forma, si ahora pues sumamos todos estos límites y como el operador bracket era mayor estricto que cero, vamos a obtener esta expresión que tenemos acá. Por demás, esta suma va a ser igual a cero. Pues bien, ahora seleccionemos un valor de L, o sea, del índice en el que estamos corriendo esta sucesión, lo suficientemente grande como para que esta expresión de acá, que sabemos que es estrictamente mayor que cero, sea mayor que esta expresión de acá, que sabemos que converge a cero. ¿Vale? Bien, como cada uno de estos conjuntos A sub k es compacto y además la intersección con el conjunto de los ceros, tanto del polinomio como de sus derivadas, es vacía, pues podemos encontrar cuál es el mínimo del valor absoluto del polinomio y de sus derivadas, ¿vale? Y nos damos cuenta, como hemos sacado a los ceros, de que este número delta que tenemos acá es mayor estricto que cero. Pues bien, de la compacidad de esta familia de conjuntos también podemos obtener un valor delta h que nos dé el máximo, de el valor absoluto de nuestro polinomio arbitrario h y de sus derivadas, ¿vale? Que va a ser un valor que por supuesto va a ser finito y estrictamente mayor que cero. Por lo tanto, es posible seleccionar un valor lambda que sea mayor estricto que cero, que sea mayor estricto que cero, pero por demás esté por debajo de este cociente, ¿vale? Luego, por la construcción de este valor lambda, es posible, se tendrán estas desigualdades que tenemos acá. Para todo x que esté en esta familia de conjuntos compactos, ¿vale? Pues bien, si esto es así, entonces se va a tener que el signo de esta expresión de acá va a coincidir con el signo de nuestro polinomio extremal, ¿vale? Entonces, habíamos visto que el signo del polinomio extremal jugaba un papel fundamental en la caracterización de los polinomios extremales. Pues bien, planteándonos cuál es la norma de esta función de acá, fíjense Qn menos lambda, donde lambda es este valor que hemos encontrado acá, Qn menos lambda por h, pues entonces es posible realizar una cadena de igualdades. O sea, fíjense que acá lo que se está haciendo, por ejemplo, es dividir la integral en el beta k correspondiente y en el ak correspondiente, ¿vale? Luego, el ak, pues es posible escribirlo de esta forma y como el signo de esta expresión que tenemos acá es igual al signo de Qn, acá lo sustituimos, ¿vale? Pues bien, ahora sumando y restando lambda por esta expresión que tenemos acá, nos damos cuenta y agrupamos de forma conveniente. Acá lo que hacemos es obtener una desigualdad pues sumando una cantidad positiva. Luego agrupamos de forma conveniente estas expresiones que tenemos acá y encontramos que esto es menor estricto que la norma del polinomio Qn, que supuestamente era el polinomio de norma mínima. Pues entonces lo que nos topamos es con un polinomio mónico de grado n,
cuya norma es menor estricta que la norma del polinomio que supuestamente era el de norma mínima. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. Lo que nos dice que esta condición, además de ser suficiente, es necesaria. Y entonces tenemos una caracterización en el caso de normas P continuas. Bien, a partir de esta caracterización es posible inferir algunas propiedades básicas de algunos ceros de los polinomios extremales. Por ejemplo, es posible decir que nuestro polinomio extremal tiene al menos un cero de multiplicidad impar dentro de la envoltura convexa, dentro del interior de la envoltura convexa del soporte de la primera medida. ¿Vale? Por demás, uniendo este resultado con la caracterización, es posible decir que su derivada tiene al menos un cero de multiplicidad impar dentro del interior de la envoltura convexa del soporte de las dos primeras medidas. ¿Vale? Para demostrar el primer resultado, simplemente consideramos la caracterización donde hemos puesto un polinomio arbitrario como una constante, ¿vale? Entonces se obtiene de manera trivial que esta expresión de acá es 0 y como este integrando, si suponemos que Qn no tiene cambios de signo, este integrando siempre es positivo o negativo, o sea, no cambia de signo, y como su integral es igual a 0, pues entonces tiene que ser idénticamente la función nula, lo cual es una contradicción. ¿Vale? La segunda afirmación se demuestra de una forma similar. Ahora la función de prueba que se toma, o sea, el polinomio arbitrario que se toma es un polinomio de grado 1 en el cual vamos a poner el cambio de signo que teníamos en el primer soporte, ¿vale? Y nada, y de aquí se deduce el segundo resultado de manera bastante sencilla. Por último, hablar de la localización de los ceros en el caso continuo, ¿vale? Y acá quiero introduciros lo que vendría siendo el operador de multiplicación. Pues va a tener un rol fundamental en donde van a estar los ceros del polinomio extremal de Sóboles, ¿vale? Denotaremos como M un operador que le llamaremos operador de multiplicación, que va del espacio de los polinomios en sí mismo, de forma tal que cuando le introduzco un polinomio me devuelve el producto del polinomio por la indeterminada, ¿vale? Pues bien, es posible afirmar que si este operador de multiplicación está acotado, pues los ceros de los polinomios extremales de Sóboles van a estar uniformemente acotados en el disco de radio 2 por la norma del operador de multiplicación, ¿vale? Este resultado se demuestra de manera bastante directa, pero la demostración la consideré por su sencillez muy bonita, y bueno, la incluyo en esta parte del trabajo. Pues bien, es posible, consideremos a Qn, escribamos a Qn, nuestro polinomio extremal de grado n, como z menos z0 por q, donde este z0 va a ser un cero del polinomio extremal Qn. Pues entonces es posible inferir que si z0 es este 0, que existe este polinomio q del cual os he hablado anteriormente. Escribamos la norma de q de esta forma que tenemos acá. Es posible inferir de forma bastante sencilla por desigualdad triangular o bien directa o bien inversa esta desigualdad que tenemos acá. Luego, si se fijan, esto no es nada más que la norma de nuestro polinomio extremal, y como es el polinomio extremal en sí, su norma es menor o igual que z que multiplica a q, al polinomio este que tenemos acá, ¿vale? Pues bien, si se fijan, esta expresión zq está a ambos lados, la pasamos sumando, nos queda esta desigualdad de acá, y luego, como el operador de multiplicación está acotado, hemos supuesto que está acotado, vamos a obtener m por q, la norma de m por q. Luego, cancelando q, dado que q es un polinomio que es no nulo, porque es uno de los factores de nuestro polinomio extremal de grado n, como es un polinomio no nulo, lo podemos cancelar a ambos lados y nos va a quedar el resultado deseado, que el cero de los ceros del polinomio están uniformemente acotados. Pues ahora bien, la pregunta natural a hacerse es: ¿bajo qué condiciones está el operador de multiplicación acotado para el caso de normas continuas de Sóboles? Y la respuesta viene bajo una noción que es la noción de normas secuencialmente dominadas, ¿vale?
¿Cómo se define una norma que está secuencialmente dominada? Primeramente hay que considerar una forma muy especial de la norma, ¿vale? Vamos ahora a considerar a mu una medida finita positiva de Borel con soporte compacto e infinitos puntos, ¿no? Para que el problema tenga sentido para los polinomios. Vamos a considerar a unas lambda k, que son funciones medibles con respecto a esta norma, que las vamos a utilizar como funciones de peso. Y asumamos que la norma de Sol en este caso se escribe de esta forma que tenemos acá, ¿vale? Bien, dicho esto, se define como norma secuencialmente dominada a la norma que cumple que el cociente de estos pesos está acotado. Y es posible demostrar que si una norma es secuencialmente dominada, los ceros de los polinomios extremales estarán uniformemente acotados en el plano complejo, ¿vale? Lógicamente, la demostración de este resultado pasa por demostrar que para esta norma el operador de multiplicación va a estar acotado, ¿vale? Pues bien, para demostrar este resultado, simplemente tomemos la jésima derivada del polinomio x por q, lo vamos a escribir como la suma de estas dos expresiones que tenemos acá, e introduciendo esta expresión dentro de la norma, esta que hemos definido anteriormente, fíjense que acá, como tenemos x por q, lo que queremos es llegar a que esta expresión de acá está acotada por una expresión del tipo constante por norma de q, ¿vale? Pues bien, bajo estas condiciones, o sea, si introducimos esta expresión dentro de la norma, lo que vamos a obtener es que acá, a través de una desigualdad clásica, podemos dividir esta expresión en estos dos sumandos que tenemos acá, ¿vale? Bien, claro, todo multiplicado por un factor. Bien, acá, utilizando desigualdad triangular, es muy sencillo, pues vamos a tener esta desigualdad que tenemos acá, donde estamos acotando estas cantidades acotando ambos sumandos con cantidades con cantidades que nos los permitan, ¿no? Estas constantes C1 y C2. Ahora bien, fíjense, y acá es donde está el paso importante de la demostración, pues es donde se utiliza la hipótesis de que este cociente esté acotado. Y el paso importante es que si se fijan acá tenemos el peso lambda j relacionado con la derivada jésima menos 1. Bien, acá lo que necesitaríamos para obtener una expresión correspondiente con la norma de Q es que me aparezca el peso jésimo menos 1 con la derivada jésima menos 1, o a la inversa, el peso jésimo con la derivada jésima. Y lo que se va a hacer es simplemente, como el cociente de estos pesos está acotado, pues multiplicar por el peso que necesito y pues multiplicar y dividir por el peso que necesito. De esta forma acá, completando los factores que me faltan, pues encuentro una expresión compatible con la norma del polinomio Q que estoy buscando. Y de esta forma, agrupando estas expresiones, obtengo la acotación que estaba pidiendo. Pues bien, como el operador de multiplicación está acotado, voy a obtener que los ceros de los polinomios extremales están uniformemente acotados en el plano complejo. Esta noción se introduce en este trabajo. En este trabajo se prueba que esto sucede para una especie de normas que quizás son un poco más generales, que admiten otro tipo de transformaciones algebraicas, ¿vale? En aras de mantener la simplicidad en la charla, pues he decidido solamente abordar este caso, dado que en este trabajo se prueba que estas otras formas de construir las normas a través de otro tipo de operadores, al final lo que me da son normas que son equivalentes a esta norma que tenemos acá. Luego los resultados que se prueben para esta norma también se van a cumplir para este otro tipo de normas más generales. Y yendo aún más, esta noción no se llama norma secuencialmente dominada, sino que se llama dominación total, ¿vale? Normas que estén totalmente dominadas, ¿vale? Pero en realidad el núcleo del asunto es la noción de norma secuencialmente dominada, que viene, o sea, es la extensión natural de lo que sería la noción de producto interno secuencialmente dominada, que fue introducida en este trabajo que tenemos acá. Bien, ubiquémonos, caso P igual 2, producto interno de Sobolev, vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Bien,
diremos que un producto interno de Sobole está secuencialmente dominado si cumple con estos dos aspectos que ponemos acá. O sea, si los soportes están anidados, porque las medidas también estarán anidadas, ¿vale? Esto no supone una restricción para nada sobre la condición de dominación total que vimos anteriormente, dado que la dominación secuencial nos permite escribir las normas de forma anidada, como os he dicho anteriormente, con respecto solo a la primera norma. Y pues existe una equivalencia natural entre el caso anterior y este caso. Y en este trabajo se prueba que bajo la condición de producto interno secuencialmente dominado, los ceros de los polinomios extremales de Sobole van a estar uniformemente acotados en el plano complejo. Bien, pues esto fue todo para los polinomios extremales con respecto a normas continuas. Vamos ahora a ver qué sucede con respecto a los polinomios extremales de Sobole con respecto a normas discretas. Y aquí en este caso, como vamos a ver, hay que tener mucho cuidado y tomar las cosas con pinzas. Las extensiones no son tan naturales como pensamos, ¿vale? Pues bien, existencia y unicidad. Con respecto a la existencia, vamos a ver que está garantizada dado que estamos aproximando por funciones que están en un espacio de dimensión finita. Y la unicidad la tenemos garantizada para valores de P que van entre 1 e infinito, dado que las normas son estrictamente convexas. Bien, pues el paso natural ahora sería ver qué sucede para P igual a 1, ¿no? A ver si hay unicidad en este caso. Pero para ello vamos a proceder como en el caso anterior y vamos a buscar una condición suficiente, o sea, una especie de criba que me permita discernir si un polinomio es extremal o no lo es, ¿vale? Y la condición va a tener una forma muy parecida a la condición pues, de caracterización que vimos para el caso continuo, solo que en este caso vamos a sustituir la parte continua que teníamos acá por las correspondientes deltas de Dirac que me conforman la parte discreta. Bien, pues bien, un polinomio va a ser extremal con respecto a la norma discreta si cumple que el operador bracket, en este caso definido de esta forma que tenemos acá, es 0 cuando lo evaluamos en cualquier polinomio arbitrario de grado menor estricto que n. La función signo consideramos la definición usual que hemos visto hasta ahora. Y bueno, bajo estas condiciones es posible demostrar que los polinomios con respecto a la norma 1 no van a ser únicos. Los polinomios extremales no tienen por qué ser únicos. Y acá continúan las malas noticias para el caso P igual 1. ¿Cómo vemos esto? Con un ejemplo bastante sencillo es considerar esta norma que tenemos acá, donde vemos que esta familia para valores de B que vayan entre 0 y 1 abierto es una familia de polinomios mónicos de grado 2 que cumplen con la condición suficiente de extremalidad, de forma tal que tenemos más de un polinomio, de hecho tenemos infinitos polinomios que son extremales con respecto a nuestra norma 1. Y yéndonos un poco más allá, para el caso límite en que b es igual a 1, el polinomio x cuadrado menos 1 será un polinomio extremal porque su norma es igual a la norma de todos estos polinomios que hemos visto anteriormente y además no satisface la condición suficiente, ¿vale? Lo cual nos dice que esta condición es suficiente pero no necesaria, ¿vale? De forma tal que en lo que nos tenemos que quedar y es posible demostrarlo utilizando métodos muy similares, métodos análogos a los métodos que vimos para el caso continuo, es que el operador bracket sea 0 para polinomios arbitrarios de grado menor estricto que n, va a ser equivalente para cuando p va entre 1 e infinito a que el polinomio sea extremal con respecto a la norma discreta. Con el caso P igual 1 incluso hay noticias que son pues peores que las que vimos anteriormente. Porque con respecto a esta norma que tenemos acá, por ejemplo, x3 es el único polinomio de grado 3, mónico, extremal, con respecto a esta norma. Y este polinomio no satisface la condición suficiente. O sea, es el único y no satisface la condición suficiente. ¿Vale? Pues bien, ahora el paso natural sería pues ver qué sucede con los ceros de estos polinomios. Y aquí, de igual forma que en el caso continuo,
nos damos cuenta que el operador de multiplicación vuelve a jugar un papel fundamental con respecto a la acotación de los ceros, con respecto a la localización de estos ceros. Ahora bien, la pregunta natural, como en el caso anterior, sería pues ver qué condiciones sobre la norma discreta nos dicen que el operador de multiplicación va a estar acotado. Bien, y la noción análoga a norma totalmente dominada, o medidas, a sistema de medidas totalmente dominadas, es que en este caso la norma discreta de Sobole sea no lacunaria, ¿vale? O sea, no tenga lagunas, no tenga huecos en los coeficientes que definen la parte discreta, ¿vale? O sea, que todos estos coeficientes sean mayores estrictos que 0. Ahora bien, el resultado se enuncia como si tenemos una norma discreta de Sobole que es no lacunaria, donde el soporte de la medida esté acotado, entonces el operador de multiplicación va a ser acotado y por lo tanto los ceros de los polinomios extremales van a ser uniformemente acotados. La demostración es más o menos análoga al resultado que vimos anteriormente, teniendo en cuenta las particularidades, en este caso, de la parte discreta. Pues bien, escribamos la késima derivada de x por q de esta forma que tenemos acá. Dividiendo en parte continua, parte discreta, vamos a tener esta expresión que tenemos acá. El x lo sacamos de la integral, utilizando una acotación cómoda, en este caso también. Y luego acá agrupamos los k, utilizando pues identidades combinatorias de toda la vida. Y vamos a tener como resultado esta expresión que tenemos acá. Fíjense bien. Acá tenemos relacionado el coeficiente késimo con la derivada k menos 1. Pues lo que necesitaríamos sería colocar el correspondiente k con la derivada k o el k menos 1 con la derivada k menos 1. Y como estos coeficientes son estrictamente positivos, es posible multiplicar y dividir, hacer un rejuego de forma tal que luego completando la expresión que tenemos acá, tenemos una expresión que se relaciona con la norma del polinomio q arbitrario del que hemos partido y luego agrupando convenientemente, pues vamos a obtener esta desigualdad que tenemos acá. Y que es que lo que nos dice es que el operador de multiplicación está acotado. Pues bien, pues dicho esto, pues es posible enunciar resultados asintóticos que dependen de la localización de los ceros de estos polinomios y que son válidos tanto para los polinomios extremales con respecto a normas continuas como con los polinomios extremales con respecto a normas discretas. El primer resultado va de que la raíz enésima, o sea, una asintótica de raíz enésima de la norma del polinomio y de sus derivadas, ¿vale? Y luego tenemos la convergencia débil de la medida contadora de ceros con respecto a la medida de equilibrio. Por demás, es posible encontrar otras asintóticas de raíz enésima bajo la condición de que las normas estén totalmente dominadas en el caso continuo o de que sea no lacunaria en el caso discreto. Y también es posible encontrar una asintótica del cociente de las derivadas, ¿vale? Pues dicho esto, como resumen de la charla, pues veamos que en el caso continuo tenemos existencia para valores de p entre 1 e infinito, unicidad, aquí nos falla el caso p igual 1. Sin embargo, tenemos caracterización para el caso p igual 1 y el resto de los casos. Y la localización de los ceros, en este caso hemos encontrado una condición que sería que la norma esté totalmente dominada. En el caso discreto, pues tendremos existencia para todos los valores de P. Esto hemos visto que pues estamos aproximando a través de un espacio de dimensión finita. Tendremos unicidad para el mismo caso, valores de P entre 1 estricto e infinito estricto. Y en este caso, caracterización solo la hemos podido encontrar para valores de P que vayan entre 1 e infinito. El caso P igual 1, pues se nos resiste en este caso. Y por último, la localización de los ceros pues va a obedecer a la noción de norma que sea no lacunaria. Bien, un poco de bibliografía de los trabajos que fueron útiles para la elaboración de esta charla. Pues primeramente el Cheni, que es un libro introductorio acerca de la teoría de la aproximación, que os recomiendo a todos los estudiantes que están comenzando con
en este tema, ¿no? Pues yo lo encontré muy útil cuando comencé a estudiarlo. Acá también os he dejado las referencias de los resultados que he querido resumir en este trabajo, donde podéis revisarlo. Y por último, lo que yo le llamo la referencia estrella es el Singer, que es un libro de teoría de la aproximación, en espacios lineales normados, que es un libro de investigación que tiene un resumen bastante completo de resultados que pueden ser muy útiles, y de hecho es de donde en este caso hemos encontrado la inspiración para algunos resultados que hemos visto. Pues nada, creo que hemos cruzado la montaña con éxito. Pues os agradezco nuevamente su atención y os agradezco su presencia en esta tarde de viernes, y pues nada, las preguntas que tengáis estaremos acá para responderlas. Muchas gracias.